Saludos. Continuamos viendo algunas herramientas de Classroom. Ya creamos en un video anterior una clase, ya vimos la diferencia de las secciones. Ahora vamos a comentar acerca de otros detalles, como el caso de seleccionar un tema para nuestra clase. Hay categorías que podemos elegir y también hay imágenes que podemos seleccionar dependiendo de la galería o de la opción que nosotros vamos a elegir entre la galería. Vamos a tener los botones disponibles dependiendo del tema que seleccionemos. Entonces aquí vamos a tener los botones en particular y también podemos subir una foto que tengamos disponible con ciertas características. Podemos colocarle una foto de textura o una foto que nosotros preparemos con anterioridad. Entonces seleccionamos el tema que nos interese y bueno, también es importante que ya comentamos acerca de la lista de personas, calificaciones, pero como aquí no hay alumnos, me voy a ir a una clase del ciclo pasado para trabajarla como ejemplo. Por ejemplo, esta, en donde está, les decía en el video anterior que les iba a mostrar generalmente cómo trabajar la disposición de la información aquí. Por ejemplo, este botón izquierdo superior es el menú principal de las clases. Me voy, por ejemplo, al primero ABC para dar clic en configuración y si observamos el nombre de la clase que está en la primera casilla y lo que está en sección, que es la tercera, es lo que va a aparecer en el encabezado. Entonces, si yo aquí cierro, voy a observar que aquí aparece lo de la primera casilla y este es lo de la tercera casilla. Si abro aquí, entonces se muestra la otra información que está disponible. Esta información ya es elección de cada quien, cómo la coloca. Si les hace falta, bueno, una sugerencia, yo utilizo slash o diagonales para dividir la información y que se pueda ver. Si me voy a clases en general, entonces este y esta, que es la primera casilla y la tercera, una parte es lo que se ve y ahí podemos trabajar. Me voy a una clase previa que ya está trabajada con alumnos para que observemos que tenemos una serie de avisos de todo lo hecho por el docente. Se coloca en el tablero de anuncios. En tablero de clase tengo la sección, como les decía, de encuadre, en donde generalmente coloco bienvenida, el calendario, los criterios de evaluación que vamos a manejar, que eso también yo lo manejo en acuerdo con ellos. El reglamento de la escuela y alguna otra información que es importante que tengan disponible. Esto es, está arriba tercer periodo porque les comentaba que así es como en las redes sociales. La información más actual se va colocando en la parte superior. Nada más siempre dejo encuadre arriba, pero esto insisto en que ya cada uno lo maneja a su gusto. Entonces, este tipo de iconos son de actividades y este tipo de iconos son de materiales. En la clase anterior, perdón, en el video anterior, vimos cómo crear una tarea simple. También podemos, me voy aquí a prueba para que veamos cómo podemos crear una tarea. Aquí se quedó una tarea y otra tarea o actividad, pero en borrador. Entonces, ¿cómo podemos ir también a crear una tarea de tipo pregunta? Me voy a la pregunta y aquí voy a colocar la pregunta, las indicaciones específicas. Puedo editar este texto, puedo agregar elementos igual que antes y tengo la opción de elegir una pregunta abierta de respuesta corta o una pregunta de varias opciones.
No es para un ejercicio de evaluación largo, nada más es una pregunta con opciones. Si queremos pedir una opinión sobre algo, a lo mejor podemos colocar un video, no sé, sobre un tema en particular y nosotros lo agregamos aquí el enlace o aquí en YouTube. Por ejemplo, sería sobre tipos o clases de información o sobre qué sé yo, sobre la tabla periódica, por ejemplo. Entonces, hay una tabla periódica, por cierto, que alguien compartió. ¿Quién fue? Lalo? Excelente idea. Esto de la tabla periódica que es interactiva, que Google ya la tiene disponible y se puede cambiar si damos botón secundario a traducir español, nada más que si cambia un poquito ahí los términos muy técnicos, pero por ejemplo esta tabla periódica puedo control C, voy a copiar el enlace y me voy a mi pregunta y entonces aquí coloco un enlace, control V, añado el enlace y entonces en la indicación puedo expresarles a los alumnos que se dirijan al enlace adjunto y que practiquen con 5 elementos o con, etcétera, ciertas especificaciones de cuál categoría o columna o número, valencia, etcétera, que observen la información que nos da esta posibilidad interactiva de Google y que coloquen una opinión de tantas palabras, por ejemplo. Y digo tantas palabras porque decimos 3 líneas o 5 líneas. Si lo dejamos abierto, pues ellos pueden poner una frase muy breve. Si decimos líneas para nosotros, a lo mejor es una cantidad de líneas y para ellos, dependiendo si están en celular o algo, es diferente. Entonces, podemos decirle de una extensión específica. Entonces, que den su opinión personal. Obviamente nosotros seleccionamos qué categoría de actividad es o de calificación va a tener, cuándo se va a entregar, si el día de mañana, a qué hora, pues si va a ser evaluable, a qué clases, si nada más a esta o a más de esta clase, que les doy la misma materia. El tema pues es el primer periodo y aquí es donde definimos si los alumnos pueden responder a sus compañeros para que esto se haga un foro de discusión. Y también definimos si los alumnos pueden editar o no la respuesta. Entonces aquí es donde seleccionamos, dependiendo de lo que necesitemos. A veces es una pregunta cerrada en la que no queremos que sea un foro, solamente queremos ver sus opiniones, o a veces queremos un foro en particular y así le podemos poner foro de tal tema y la indicación dirá que debemos de colocar nuestra opinión sobre un tema y además participar con nuestros compañeros. Entonces, aquí elegimos lanzar esta actividad de tipo pregunta o guardarla como un borrador. Aquí la voy a activar. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Se va colocando en la parte superior. Esta, por ejemplo, ya la voy a editar y la puedo crear para que ya no sea borrador. Ahora ya es un tipo actividad regular, etcétera. Entonces, también podemos ir a colocar materiales. Los materiales, no esperamos que los alumnos nos entreguen un producto o hagan algo, al contrario, es información que nosotros les vamos a proporcionar. Podemos colocar una bienvenida general, agregar un video en donde los recibimos o información en particular. Y aquí nosotros definimos las clases a las que vamos a colocar este material y el tema en el que vamos a estar. Obviamente no es algo que nos tengan que entregar los alumnos. Ahí está la bienvenida. Y la bienvenida, la lancé acá. La bienvenida en realidad no era acá. La bienvenida era en el encuadre. Entonces lo abro, lo edito. A lo mejor lo hice muy rápido, perdón. En los 3 puntos, clic, edito y me voy a encuadre.
para que lo cambie de tema o de sección. Entonces acá en encuadre ya está. Si quisiera moverlo, también puedo tomarlo de aquí y puedo decir que lo quiero mover. Por ejemplo, aquí encuadre, les decía, si lo quiero mover hacia abajo y encuadre el tema bajarlo, etcétera. Y también si doy presiono el puntero, presiono y arrastro, también lo puedo mover. Presiono y arrastro y lo puedo mover de posición. Entonces, bueno, ahora vamos a observar cómo sería si ya tenemos trabajos entregados, por ejemplo, aquí tenemos una persona que no tiene asignado. Cuando nosotros entramos a una tarea aquí, nosotros como maestros le damos aquí ver tarea, la tarea que hicimos. Aquí tenemos las instrucciones que dimos y aquí tenemos el trabajo de los alumnos. Entonces tenemos aquí la lista de alumnos y podemos organizarla ya sea por nombre, por apellidos o por estado de entrega. Es decir, los que tienen asignada la tarea y no la han entregado, los que tienen la tarea ya calificada o la actividad ya calificada, o los que no han entregado nada. Entonces, también hay quien entrega y se ve que está completada con retraso, por ejemplo, después de la hora, y ya es un acuerdo que tenemos con el grupo de si las tareas extemporáneas van a contar y menos puntos, o si no van a contar, o qué condiciones tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos, nosotros podemos aquí dar un clic en el alumno y podemos aquí abrir para ver el material. Aquí está el mapa mental, y si queremos hacer alguna retroalimentación aquí sobre este trabajo, tenemos comentarios privados que podemos escribir aquí y publicamos, o tenemos también estos comentarios en donde sobre un espacio en particular del archivo podemos seleccionar para hacer un comentario específico. Por ejemplo, como en el caso de la ortografía o en alguna idea que se haya plasmado, que haya que hacer un comentario importante, etc. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de alguien que haya entregado, por ejemplo, videosesiones. Déjenme ver, alguien que falte, por ejemplo aquí, aquí tengo de 3 tipos: alumnos que ya están calificados, alumnos que tienen la tarea asignada, pero que no han entregado, o sea, no han entregado la actividad, y alumnos que probablemente entregaron la actividad, pero fuera de tiempo, ya después que el docente había evaluado. Entonces, hay 3 casos distintos. Entonces, por ejemplo, aquí, si selecciono un alumno y tengo una rúbrica, aquí, una rúbrica, si es satisfactorio y las condiciones de cada uno, aquí mismo puedo evaluar. Por ejemplo, ella no entregó, doy un clic en insatisfactorio. Ella no, doy un clic en insatisfactorio, y estos dos puedo enviarlos y devolver, aunque no haya presionado el botón de entregar tarea, porque ellos cuando entregan los archivos, los alumnos, tienen que presionar un botón que dice mostrar tarea como completada, para que a nosotros nos aparezca ya como una tarea entregada. Entonces les envío sus calificaciones y aquí les puedo hacer un comentario en general a todos los que estoy enviando, por ejemplo, a todos los que tienen 0. No entregaron esta actividad, ¿qué pasa? Comuníquese conmigo, etcétera. Entonces, aquí se envía la calificación. Y en el caso de esta persona, lo entregó, pero no entregó nada aquí. O sea, él puso como entregar tarea, pero no adjuntó. Entonces, obviamente, se califica
y además aquí se puede colocar el mensaje privado, o cuando se envía se coloca: entregaste una retroalimentación pero sin el producto. Entonces se envía el mensaje, que es una retroalimentación, y aquí se envía su calificación. Aquí también se pudo haber hecho el comentario, etcétera. Bueno, entonces es una forma muy cómoda de evaluar por medio de las rúbricas, y además vamos a observar que si un alumno aquí en personas, si un alumno seleccionamos, por ejemplo aquí, y un alumno tiene disponible aquí la lista de sus actividades, aquí, y qué obtuvo de calificación en cada una de las actividades, qué obtuvo, y esto pueden acceder ellos lo tienen en trabajo de clase, en la parte superior, aquí hay un botón que dice ver mi trabajo, entonces es recomendable nosotros decirles que deben ver su trabajo constantemente para verificar cómo van con la entrega. Aquí se observa si el maestro, nosotros no hemos evaluado todavía, y si está entregada por ellos pero no evaluada, si es una tarea asignada pero que todavía no entregan, o si ya está evaluada, etcétera. Y este porcentaje es incluyendo todo, aunque haya hecho una sección de primer periodo, otra de segundo y otra de tercero. Esta calificación Classroom, todavía en esta versión gratuita de G Suite para las escuelas, no nos permite dividir la calificación por secciones o temas, o sea, por periodos. Esta calificación es de todo. Quiere decir que cuando termine el primer periodo, va a estar muy fácil para mí como docente. Yo nada más tomo esto y corro el punto a la izquierda, una posición, porque es 9.6, sube a 10, etcétera. Pero a partir del segundo periodo y luego el tercero, no debo hacer eso, porque esta calificación incluye lo de primero, lo de segundo y lo de tercero. Entonces hay una posibilidad para descargar. No crean que evaluar aquí es un tiempo perdido. Lo que podemos hacer es entramos a una actividad, y aquí en la parte, a cualquier actividad, y en la parte superior derecha hay un engrane. Este engrane nos permite copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo, descargarlas en una hoja de cálculo, etcétera, en formato CSV o en hoja de cálculo. Entonces, lo que hago es copio las calificaciones de la primera opción y me crea un archivo de Excel en mi Drive, en el Drive de la clase, que tiene toda la información de las calificaciones. ¿De acuerdo? Aquí está. Ya es trabajo nuestro modificar esto. Aquí está la media de la clase en cada una de las calificaciones, y aquí están los títulos y la fecha en que se vencía la tarea, cuánto era el valor máximo del puntaje y qué obtuvo cada uno. Entonces ya aquí ya es otro trabajo, es de Excel. Hay que trabajar en Excel para obtener los puntajes y las calificaciones. Eso sería en segundo y en tercer periodo, pero en primero no. En primero la calificación la vamos a tener más fácil de identificar. Entonces, podemos crear tareas o actividades, incluso en el nombre podemos ponerle, cuando son actividades, poner primero actividad, y poner el título de que se trate. Cuando son tareas extra clase, también podemos ponerlo para que ellos no se vayan a confundir. También hay tareas incluyendo cuestionarios. Me voy a ir a prueba y voy a irme aquí a trabajo de clase, y en tarea de cuestionario es crear un formulario para, no sé, para como el ejercicio diagnóstico, por ejemplo. Este puede ser diagnóstico de conocimientos, etcétera. Entonces, obviamente aquí ponemos las indicaciones, una
una introducción de que este ejercicio, etcétera, etcétera. Y podemos adjuntar también material si deseamos, y aquí se crea el formulario y elegimos importar calificaciones para que el formulario que nosotros hagamos, aquí está, si observamos, esta es una sugerencia de test de autoevaluación. Entonces podemos hacer una visita guiada, ahí está. Y también aquí en cuestionarios vemos que ya está activo. Aquí podemos decirle no gracias o realizar la visita, convertirle en un cuestionario. Ya no tuvimos que hacerlo porque lo creamos desde una actividad de Classroom de este tipo. Entonces aquí es donde nosotros, pero bueno, esta ya es otra historia, es comenzar a trabajar en formularios. Se hace el formulario y obviamente aquí está la clave de respuestas, cuánto va a valer esta pregunta, cuántos puntos y cuáles opciones, cuál opción es la correcta y cuál opción es la incorrecta, y la retroalimentación en cada una de las respuestas, un felicidades o un no, recuerda que es esto. Entonces, al final los puntos totales aquí, que deben ser, no sé, 100 o 10, no sé, esos puntos se van a importar acá, automáticamente en la lista de las calificaciones. Entonces, bueno, aquí no seleccioné, aquí va a ser un ejercicio, una actividad, la fecha de entrega, la hora y el tema. Y entonces se crea la tarea. Es un tipo de tarea regular, nada más que con un formulario. Y ya vimos cómo colocar material, o videos, o enlaces, o comentarios, cómo hacer preguntas y foros, cómo agregar actividades de tipo formulario o cuestionario, y también cómo colocar tareas en general, cómo crear temas, y bueno, incluso cómo descargar las calificaciones. Y bueno, básicamente sería el término de este otro segundo video. Muchísimas gracias.